6 de la mañana con 31 minutos, 6:31 de este martes 9 de febrero del año 2021. Para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya 680M, es un placer estar junto a ustedes, compartiendo lo principal de la información del Ecuador y el mundo y, por supuesto, el análisis y la opinión aquí en su programa Sin Amarres. Gracias a quienes nos sintonizan a través de nuestras ondas sonoras, pero también a quienes nos escuchan y nos miran a través de nuestras plataformas digitales. Nos encuentran en Twitter y en Instagram como @Radio Atalaya, también en YouTube como la plataforma Radio Atalaya 75 y por supuesto también en Facebook como programa Sin Amarres. Hoy una importante agenda de análisis, de reflexionar sobre cómo se van desarrollando los resultados electorales, cómo van avanzando las fracciones en las distintas tiendas políticas y ya en la mira hacia esta segunda vuelta que será en abril próximo. Estaremos precisamente compartiendo un actualizado de cómo avanza los resultados de las votaciones desde la página del CNE. Antes queremos también saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, al licenciado Alcides Montilla, le enviamos un gran saludo, esperemos que se está recuperando muy bien en su casa, pronto tenerlo aquí en este programa. Y por supuesto esperamos dentro de breves minutos tener el contacto también con el sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio. Vamos mientras tanto a iniciar con el recorrido informativo para contarles a ustedes cuáles son las noticias que destacan hoy en sus portadas los diarios de circulación nacional. Diario El Universo hoy nos cuenta 8 provincias dan mayor votación a Naus, 14 a Yacu y 2 a Lazo. Es un poco como ha quedado dividido visualmente el país en cuanto a la intención de voto. Son resultados preliminares que a nivel nacional implican el 98.56% de las actas procesadas por el CNE, aunque quedan por procesar 575, pero en 5.371 se reportan novedades y es precisamente ahí donde está la mayor concentración, la mayor atención de las contiendas políticas sobre estas actas. En otros temas también nos dice la alianza social cristiana, creo, no funcionó en Guaya según algunos analistas. El candidato de UNES tiene el 41.85% de los votos en esta provincia, seguido de Lazo con el 25.31%. La votación en Guayas en las elecciones presidenciales no le causa sorpresa a la analista política Irene Vélez, quien dice que la alianza Creo Social Cristiano no funcionó en la provincia por falta de conexión del candidato con el elector. La consultora Patricia Astudillo también agrega que la cercanía de Lazo al gobierno actual fue una carta que le jugó en contra. En otros temas, envía ley urgente a la Asamblea. El gobierno remitió el proyecto para defensa de la dolarización que reforma el Código Monetario. Y en lo que tiene que ver con lo judicial, Casquete y su vínculo con crimen de Efraín. Alexis Paul C., alias Casquete, fue detenido por el delito de robo de un vehículo, pero en su declaración habría revelado que la orden de asesinar al presentador Efraín Ruales salió de la penitenciaría. Ante ello, la fiscal de la causa pidió su traslado a Quito para continuar con las investigaciones. Vamos ahora a revisar lo que trae, lo que propone Diario El Comercio también a través de su portada impresa. 5.149 actas irán a revisión. El CNE se alista a procesar el 12.88% de actas con novedades que representan al menos 1.4 millones, 1.400.000 votos para definir el segundo lugar en los comicios del domingo. Mientras tanto, 5 organizaciones luchan por 15 curules nacionales. Así también nos dice Diario El Comercio, autonomía del central depende de la Asamblea, un análisis de lo que la agenda que tendrá que realizar pues la Asamblea Nacional. Finalmente compartimos con ustedes también la información que destaca hoy Diario Expreso. El regionalismo juega un papel clave en la votación de Yacu Pérez y Guillermo Lazo, un análisis que presenta este rotativo. Así también UNES y Pachacutic se alzan como las nuevas fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. También les estaremos compartiendo cómo va el avance de los votos para asambleístas. Andrés Arauz muestra 2 caras en política económica, también señala este diario. Bucaram perdió fuerzas en las urnas. Es otro de los temas también que fueron revelación en estas últimas elecciones.
Así también Lasso pide esperar el escrutinio total para ver quién pasa a la segunda ronda. Mientras tanto, Yacu Pérez insiste en fraude y anuncia pedido de apertura de las urnas. Y por otro lado, Jaime Nebot, el Partido Social Cristiano tiene una fuerza más grande que los comicios de 2017, aseveró el ex alcalde de Guayaquil y líder de ese movimiento político. Así también nos cuenta el Diario Expreso, Cuenca decide prohibir la explotación minera en sus zonas de recarga hídrica, señala según los resultados de también de las elecciones que se realizaron específicamente en ese cantón. Finalmente, compartimos con ustedes, y antes de darle paso al sociólogo Stalin Poveda, quien ya se encuentra junto a nosotros, compartimos cuáles son los resultados que tenemos hasta el momento y están directamente de la página del CNE con el 98.15% de las actas procesadas. Andrés Arauz con el 32.04% de la intención del voto, de los votos, Yacu Pérez con el 20.12% y Guillermo Lasso con el 19.48% y le sigue pues Javier Hervas con el 15.97%. Y también revisamos rápidamente los resultados en cuanto a lo que tiene que ver con asambleístas nacionales. La lista 1-5, Unión por la Esperanza, UNES, 31.65% y le sigue Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic con el 17.42%. Y en tercer puesto pues está la Izquierda Democrática con el 12.23% y finalmente el Partido Social Cristiano con el 9.38%. Ese es el tablero que revela pues las últimas elecciones. Y ya está con nosotros, como lo decíamos, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio, que le decimos muy buenos días. Buenos días, ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla. También saludamos a Alcides Montilla, que está en sintonía de nuestro programa, nuestro compañero también Carlitos Pacheco. Bueno, el día de hoy vamos a revisar post-elecciones. ¿Cómo está el estado de ánimo, los cálculos, las intenciones, los sentimientos cruzados que hay entre el electorado frente al resultado que tenemos hoy oficiales como resultados electorales? Vamos antes a conocer los titulares de los medios que hoy traen los medios impresos, valga la redundancia. Ya concluimos el recorrido informativo, sociólogo. Ya hicimos el recorrido informativo, gracias Teresa. De todas maneras, es muy importante pensar que este proceso electoral nos deja muchas lecciones. Es importante que los actores políticos que hoy están opcionados para llegar a administrar el país, presidentes y los representantes en la Asamblea Nacional, vayan pensando en la necesidad de reformar la estructura jurídica que soporta el proceso de control y el proceso de regulación electoral en el país. Este proceso electoral nos dejó muchas lecciones y nos dejó entrever también muchas falencias que los marcos legales vigentes tienen, fundamentalmente espacios de discrecionalidades, dos cabezas para juzgar inconformidades electorales, como es el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de lo Contencioso Electoral. Antes solo había el Consejo Nacional Electoral, luego se hizo esta reforma y se creó se creó esta otra institución que tiene que ver con lo contencioso electoral. Además, es importante pensar en una reforma al Código de la Democracia. Se ha insistido mucho que el abordaje que se tiene desde la implementación y operatividad de un proceso electoral con esos marcos legales vigentes no crea elementos de transparencias, no da certeza a la conciencia electoral ni a los actores políticos de cómo tiene que desarrollarse o debe desarrollarse un proceso electoral. Más allá de que este proceso electoral hasta este momento
ya en la práctica, cuando estamos frente a las urnas y teniendo resultados, no nos esté arrojando mayores problemas y conflictos. Sin embargo, anteriormente a este momento, teníamos todos los conflictos y problemas habidos y por haber, que aún algunos de ellos no se han resuelto. De tal manera que sí es muy importante ahora ponerse a pensar hacia dónde debe de apuntar esta reforma, que tiene que ver justamente con una reforma, valga la redundancia, de estos marcos legales que regulan los procesos electorales. Los ciudadanos en este proceso electoral se expresaron masivamente en el ejercicio de su derecho de elegir y ser elegido. Pero una vez depositado el voto en las urnas, que es haber depositado esta conciencia electoral soberana del pueblo, lo que se exige es que estos resultados sean la expresión soberana del pueblo, que no sean manipulados y que cuando se los haga público tengan una carga de credibilidad que tiene que ser antepuesta a un proceso de transparencia. Hay preocupaciones de quién entraría a la segunda vuelta. Ya sabemos que a la segunda vuelta va a entrar Andrés Arauz. Hay dos candidatos que disputan, ¿no?, llegar a la segunda vuelta: el señor Yacu Pérez y el señor Lasso. Aquí tengo una preocupación, y creo que también es preocupación de todos los ecuatorianos, es el hecho de que exista, como dijo un miembro del Consejo Nacional Electoral, un empate técnico entre estas dos opciones, el señor Lasso y Yacu Pérez, para entrar a la segunda vuelta. El señor Lasso ha dicho que se necesita prudencia, esperar los resultados oficiales y reconocer democráticamente los resultados. El señor Yacu ha dicho que en función del informe que dio el Consejo Nacional Electoral sobre el conteo rápido, ellos estarían en la segunda vuelta, como hasta hoy lo demuestran el contagio de 98.15% de las actas en el país, que le da pues evidentemente una ventaja pequeña sobre el señor Lasso. Pero también anunció el señor Yacu y llamó a la gran movilización y resistencia para garantizar, entre comillas, o cuidar los votos. Esto preocupa. Preocupa porque al final, en el supuesto no consentido que no sea el señor Yacu Pérez, que llega a la segunda vuelta, señor Lasso, el movimiento Pachacuti no se va a quedar con los brazos cruzados. Va a generar una gran presión social ciudadana, una gran movilización, y esto va a dilatar los resultados finales de este proceso electoral. ¿Con quién le interesa al señor Yacu Pérez o al señor Correa ir a la segunda vuelta? ¿Con el señor Lasso? ¿Con el señor Yacu Pérez? Realmente, en el análisis de la correlación de fuerza electoral y los actores políticos y tiendas políticas que han recibido el voto popular y que han configurado estructuras de representación dentro de la Asamblea Nacional, y los movimientos que participaron dentro del proceso electoral de la primera vuelta, ellos tienen que analizar, el señor Arauz analiza con cuál de estos grupos políticos encuentra más coincidencia. Si bien es cierto, en la segunda vuelta no son endosables los votos, pero la orientación que se dé por parte de los partidos, los líderes políticos que han tenido una gran aceptación
electoral, pesa el momento de tomar una opción, porque ahora la tomas entre dos candidatos. Entonces, este es un tablero político muy disperso y es en la segunda vuelta donde pretender concretar llamamientos, como lo ha hecho el señor Yacu Pérez, de un gobierno de reconciliación nacional, de una unidad, bueno, no resulta imposible, pero sí bastante difícil. Yo creo que hoy por hoy el pueblo ecuatoriano, que ha puesto en el tablero electoral estas alternativas, hoy los políticos y los sujetos políticos en el proceso electoral tienen que ponerse a pensar no solamente quiénes van a ser sus aliados, con quién van a convocar unidad, sino cómo replantear el discurso y la propuesta de gobierno. Porque esta situación lleva a cada actor político opcionado al poder, a nivel de la presidencia de la República, a replantearse y abrir el abanico para recoger visiones y posiciones y propuestas de los potenciales candidatos aliados o actores políticos aliados electorales para la segunda vuelta. Si Yacu Pérez tiene una propuesta muy clara y precisa: el respeto a los derechos de la naturaleza, la ecología, el respeto a los recursos que se encuentran en el subsuelo, lo cual implicaría que los candidatos opcionados en la segunda vuelta miren cómo fusionar algunas de estas propuestas dentro de las alianzas y las convocatorias de unidad que se realizan. Vamos a ver, yo no sé cuántos días va a durar esto, pero se mantiene inalterable esta diferencia de un empate técnico. Las tiendas políticas respectivas han dicho que estarán en la segunda vuelta. El señor Arauz espera quién va a ser el compañero, la persona o el actor político que lo acompañe en la segunda vuelta. Para el señor Arauz, escoger entre Lasso y Yacu Pérez es una decisión que no le corresponde a él, pero sí desea que entre uno y el otro candidato que participe no le sea tan difícil, ¿no?, este proceso de esta competencia en la segunda vuelta. Cuando hablo de la dificultad es saber si los votos que le faltaría al señor Yacu Pérez en la segunda vuelta como al otro, no recaen sobre el actor político o sobre una propuesta unificada, que es lo que se espera en esta etapa. Vamos a ver qué pasa, se siguen manteniendo los datos, si los confirmamos, Teresa, el 98.15% de las actas ya están escrutadas. Así es, el 98.15%, y como les decíamos, Andrés Arauz mantiene el primer puesto con el 32.04% de los votos. Le sigue Yacu Pérez con el 20.12%, Guillermo Lasso en tercer lugar con el 19.48% y Javier Hervas con el 15.97%. Después de este cuarto lugar, la intención del voto cae tremendamente. Le sigue en quinto puesto Pedro José Freiles con el 2.14% y los candidatos siguientes tienen menos del 2% de la intención del voto, estimado sociólogo. Una recomposición en la Asamblea Nacional, una composición en la Asamblea Nacional de las fuerzas políticas bastante dispersa. Ninguna tienda política tiene una gran mayoría, ¿no?, para que sirva de un elemento de distensión en el orden de los acuerdos dentro de la Asamblea Nacional. Ahí dentro va a haber que hacer alianzas, acuerdos, bloques, y realmente esa diversidad de pensamiento y de representaciones ideológicas diversa, que debería esa diversidad constituirse un elemento de unidad,
por lo que conocemos como experiencia en el país, no va a ser un elemento de unidad, va a ser un factor de confrontación y de antagonismo dentro de la Asamblea Nacional. Cuando estamos pensando de que estas nuevas representaciones en el seno de la Asamblea Nacional deben de ir a trabajar por la reputación institucional de este organismo tan echado a menos terminando este periodo que le corresponde. Y la misma situación ocurre en otras instituciones que conforman la estructura del Estado, como aquella que tiene que ver con el control social, con la fiscalización, que también ha dejado mucho que desear en su trayectoria. Todas estas instituciones están tremendamente debilitadas, desprestigiadas. Esta función, la quinta función del Estado, de transparencia, que no ha tenido de transparencia absolutamente nada, que ha caído en la opacidad, en la oscuridad. Por lo contrario, ha dejado muchas preocupaciones si que en el futuro debería mantenerse o no. Por ahí hay planteamientos de desaparecer en una parte de la institucionalidad de esta quinta función del Estado. No sé si esto resuelve el problema o es un problema conductual. Bueno, eso lo vamos a ver con las resoluciones que se tomen, que están en trámite a nivel de la Asamblea Nacional. ¿Vamos con nuestros anunciantes? Vamos a ir a una pausa comercial, solo, pero antes me gustaría comentar un poco en los resultados que se van ya teniendo, ¿no? Cómo esto configura un nuevo votante también, no solamente hay nuevas propuestas, nuevos actores políticos que están apareciendo, que están teniendo fuerza, sino esto se configura precisamente a partir de un nuevo votante, sobre todo en los jóvenes ha calado muchísimo más la propuesta de un empleo, sí, pero un empleo que sea amigable con el ambiente, que tenga el tema del enfoque de género, que tenga el derecho. Yo creo que ese discurso que han manejado candidatos, sobre todo como Yacu Pérez y Javier Herbas, ha calado y ha sido las sorpresas en cierto punto, las sorpresas electorales, el gran porcentaje de aceptación que han recibido ambos candidatos. Herbas viene a revivir una izquierda democrática que era muy fuerte en el pasado, pero que perdió visibilidad por la falta de una cabeza que lidere. Herbas lo viene a revivir con ideas frescas. Yacu, de todas maneras, ha sido su bandera de lucha, el tema de la protección a los recursos hídricos. Creo que esto, que quizás las viejas estructuras políticas han puesto en segundo lugar el tema de la protección medioambiental, ese discurso más bien es el que ha llevado a ambos candidatos a recibir la acogida que han tenido. Y también creo que es importante ir analizando qué tanto pesan las nuevas formas de comunicación, cómo han pesado en este último proceso, que además ha sido bastante atípico por el tema de la pandemia, ¿no? Pero la comunicación a través del Internet es diferente a una comunicación tradicional, cómo los candidatos fueron utilizando las redes para informar, para generar adeptos a sus tiendas electorales. Creo que eso también ha pesado, ha sido un cambio, una ruptura que nos marca un nuevo votante en el que todas las contiendas políticas, todas las tiendas políticas deberían ir pensando y deberían ir entendiendo y acercándose más a los electores. Creo que el tema de la conexión ha sido fundamental. Unos candidatos lograron mayor conexión con los electores y se refleja en el voto, y otros pues mantuvieron sus mismas formas de comunicación, sus mismas propuestas, no sintonizaron bien con los electores y los resultados no fueron los que ellos esperaban. 6 de la mañana con 55 minutos. Sociólogo, vamos a ir a la pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes, me quedo solo con audio. Teresa, volvemos inmediatamente. Sí, estaremos al regreso con el matemático Juan José Illingworth, quien nos ayudará también a hacer un análisis de estos resultados electorales. Este es un de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Todas las tardes, Calor Político, rumbo a Carondelet, con los mejores analistas políticos de la comunicación en el Ecuador. De 17:30 a 19 horas, tenemos una cita con el pluralismo, la objetividad e independencia de Calor Político, por Radio Atalaya, 76 años respaldando la democracia.
Destacados especialistas en materia de agua y saneamiento de 14 países de Iberoamérica y el Caribe reconocieron a la Alcaldía de Guayaquil y a EMAPAC como las instituciones más destacadas en el buen manejo y uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante la pandemia. La pandemia aún no ha terminado, pero desde EMAPAC continuamos trabajando para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en los sectores más vulnerables de la urbe. No te confíes, la pandemia sigue. Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, contáctanos desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp 098-747-2917 o llámanos a la línea directa 1-800-003-003 y desde el celular al 113, porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. En los 76 años de Radio Atalaya, Barcelona alcanzó su título número 16. Badía, Damián, el Quito se prepara con la pierna derecha, Gavarini por otro lado, Badía, ¡gol! ¡Gol! ¡Del ídolo! Radio Atalaya y Barcelona Sporting Club son dos instituciones radial y deportiva eminentemente guayaquileñas. En este nuevo año, renovamos nuestros compromisos. Barcelona por continuar seguro siendo el ídolo del astillero en su máxima expresión. Y Radio Atalaya siendo el líder en noticias, opinión y deportes junto a cada uno de nuestros oyentes. Más aún en un tiempo donde la democracia necesita de cada uno de nosotros. Está nervioso Martínez Borja. Le va a pegar Martínez Borja. La tapa Urray. Campeón Barcelona. Campeón. Radio Atalaya, 680 AM, www.radioatalaya.net, Facebook Live, Radio Atalaya 680M y desde cada una de nuestras redes sociales los invitamos a sumar fuerzas por un año de recuperación para todos en el Ecuador y en el mundo entero. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana en punto. Gracias por continuar en sintonía de su programa Sin Amarres aquí por Radio Atalaya. En este momento vamos a retomar el contacto con el sociólogo Stalin Poveda Granoble para continuar el análisis respectivo mientras hacemos conexión con nuestro invitado. Sociólogo. Sí, estamos ya conectados con el audio, Teresa. Sí, lo escuchamos muy bien, sociólogo. Estamos en este momento conectándonos con nuestro invitado. Perfecto. Es importante analizar cuáles son los nuevos componentes
de propuestas que hoy demandan los ciudadanos y cómo se incorporan nuevos estamentos sociales a este proceso electoral. Se dice que en el caso del señor Herbas, como una nueva generación de políticos que lo vemos, que están haciendo él y otros candidatos, fueron beneficiarios de un voto de un estrato social, de la juventud, los millennials, que realmente, y los centennials, los millennials fundamentalmente, que en una combinación novedosa de incorporación de tecnología, como decía Teresa usted en su reflexión, su comentario, ¿no? Y en una propuesta que estas generaciones la hicieron suya, ¿no? Por parte de la oferta de estas candidaturas, dio como resultado, ha dado como resultado un nuevo filón electoral y estrato social en ese orden, que ha modificado, por supuesto, la visión tradicional de los cacicazgos. Posiblemente sea un mensaje o una respuesta de que hay que ir cambiando y hay que ir alternando, ¿no?, las opciones, no solamente en términos de candidatura, sino también la propuesta y la oferta electoral. El discurso siempre es el mismo. La metodología o la metodología de exteriorizar o de comunicar el planteamiento es el mismo. La demagogia, la manipulación, la mentira. Luego, el carácter de la autenticidad del candidato. Esto, Teresa, es muy importante. Yo observé muy detenidamente cómo iba posicionando características el candidato Yacu Pérez. En los últimos 15 días realmente subió en su preferencia electoral y siempre fue mostrando su identidad, poniendo de manifiesto lo auténtico de su comportamiento social, de su forma de convivencia social, de su cosmovisión en el orden político. No cambió, se lo conocía como era y así es. Y su discurso se mantuvo y la gente decía, este es un discurso que no vende, que no es atractivo en el orden electoral, porque se hablaba de los derechos de la naturaleza, ¿no? Los aspectos que tienen que ver con la ecología y que, bueno, muchos decían, bueno, esto no va a tener mayor atención, no va a crear mayor expectativa, pero sin embargo nos damos cuenta que sí están los ciudadanos interesados en estos temas, porque tal vez sean temas que no tienen que ver con un problema de orden económico, que tienen que ver con decisiones y convicciones políticas para garantizar el respeto a los derechos de la naturaleza, que es fundamental, porque si no se respeta el derecho a la naturaleza, ¿qué va a pasar? Nuestras generaciones futuras se preguntarán en qué ambientes y escenarios vivirán. Entonces, yo creo que también eso fue un mensaje también muy claro. Hay que tener matices para generar propuestas, ¿no?, adecuadas, que se sintonicen en general, pero también en particular. Este segmento electoral incorporado que ha demostrado tener un peso muy importante, 9 de cada 10 jóvenes votaron y tomaron esta opción, fue lo que generó este desequilibrio en la balanza, porque tradicionalmente se piensa que los votos van al candidato conocido, ya tradicionalmente, ¿no? Y la disputa es entre dos. Bueno, hoy vemos que no son entre dos. Hoy vemos que hay cuatro candidatos o 3 candidatos que están en la disputa para entrar a la segunda vuelta y los otros que se quedaron. De tal manera que elecciones se deben de tomar. Hay que recoger el pensamiento y las expresiones de los ciudadanos para levantar una propuesta
más allá de lo electoral, una propuesta de gobierno, para luego convertirlas en política de Estado. Estas son tareas pendientes que le quedan a los candidatos. Estamos acostumbrados a elaborar una propuesta, ¿no?, desde el pensamiento del candidato y no de la realidad del elector. Y ahí se cometen todas estas inconformidades o distorsiones que vemos en los planes que se presentan por parte de los candidatos. Es importante, sociólogo, también anotar que Lo mismo. ¿Aló? Sí, el sociólogo le decía, anotar que los votantes han cambiado, ¿no? Como lo comentaba ya hace un momento. Y el tema de las redes sociales no solamente implica que la gente se informa por las redes sociales, sino que hace también su propia búsqueda. Y un poco ahí viene la parte de la coherencia que tiene el candidato en su manera de ser, de presentarse, a cómo es en su vida, digamos, más cotidiana. Y es un poco lo que se ha visto. Los votantes no solamente se quedan con el discurso, las propuestas que vieron en los debates, que vieron en los medios de comunicación tradicional, sino que hacen sus propias búsquedas a través de las redes sociales para indagar cuál ha sido el pensamiento, en qué acciones ha estado los candidatos, y en función de eso van tomando decisiones, van señalando, van valorando si es que en realidad el candidato es coherente entre lo que dice y lo que hace, cuál es su comportamiento más allá de la tarima política. Creo que eso también pesa en estas nuevas maneras de comunicar, en estas nuevas maneras de la toma de decisiones, que los candidatos van a tener que tomarlo como una lección, van a tener que darse cuenta que ya los votantes no son los mismos que en las elecciones pasadas. Son muchísimos más críticos, son muchísimo más investigativos hacia las decisiones que están tomando, las indagan más, se informan más de diferentes fuentes, ya no es una sola. Eso ayuda a la tecnología, es evidente que sí. Pero fíjense que lo que usted nota, Teresa, es muy importante, porque el debate más trascendente que hubo fue el debate de las esquinas, el debate del barrio, el debate de la familia. Todos conversaban de las elecciones, del momento político. Y había debate, no solamente para decir por quién vas a votar, sino por qué vas a votar por tal persona. Así es. Y esto, en otros momentos, no es muy común. Yo particularmente pude apreciarlo y verlo, que realmente había una preocupación en los ciudadanos, ¿no?, de mirar qué estaban proponiendo. Pero se daban cuenta que posiblemente, se daban cuenta que en el discurso electoral no estaban siendo acogidas sus demandas insatisfechas que por mucho tiempo y por muchos años, ¿no?, se han venido difiriendo. Es evidente que estamos de acuerdo que hay que atacar la pobreza. Estamos de acuerdo que hay que proponer 1 millón de empleos, 2 millones, lo que sea, ¿no? Pero eso se hace con política pública. Pero también los ecuatorianos han rechazado la demagogia, la manipulación, la mentira. El señor Arauz tiene un 27%, voy a tomar, o 32% de la población que le favoreció con su voto. Pero ese otro porcentaje importante de la población que no votó por ellos, ¿no?, significa que tampoco estuvo de acuerdo con su manera de hacer política y con sus propuestas. De tal manera que ahí hay una gran oportunidad de perfeccionar, hay una gran oportunidad ahora, en esta coyuntura de la segunda vuelta, de generar atractivos, de propuestas unitarias, de agenda mínima, que realmente conduzcan no a una alianza de coyuntura electoral, sino una alianza estructural, una alianza programática para la segunda vuelta, para que el que gane, pues evidentemente llegue consensuado y llegue con una agenda que previamente ha sido confirmada en el marco de esa convocatoria de unidad. Yo creo que eso es muy importante en esta fase. Y ojalá podemos ver realmente ideas, propuestas que se mejoren, que se consoliden, profundizar en las que ya hicieron los candidatos que llegan a la segunda vuelta, y no una campaña sucia, una campaña de desprestigio, que más bien creo que podría saltar en contra del candidato que la promueva, ¿no? Porque la gente precisamente está buscando candidatos íntegros, candidatos que sean coherentes con lo que dicen y lo que hacen, y eso es lo que esperamos ver en este nuevo proceso electoral, no una campaña sucia, no una campaña
de desprestigio. Ojalá se cumpla, ojalá podamos profundizar más bien en las ideas. Yo creo que el debate que se vaya a realizar va a concertar muchísimo la atención. Si bien el debate que tuvimos con los 16 candidatos no se pudo explayar, no tuvo el tiempo, el formato, la cantidad de candidatos dificultó el poder explayarse en las ideas, creo que con 2 candidatos, los 2 que pasen a la segunda vuelta, va a poder profundizarse en ese sentido y ojalá realmente sea un tema de debate de ideas y no de acusaciones, sobre todo en la campaña social. Creo que es una cosa que tenemos que exigir los ecuatorianos. Este debate de ideas, el planteamiento, es una gran oportunidad, porque si usted, por ejemplo, ve al señor Jacopet y ve al señor Herbas, en el caso de Herbas no había en el discurso el tercer contradictor cuco que se puso de medio para confrontar, ¿no?, la propuesta o la alternativa de poder, que era Venezuela, la miseria o la prosperidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que ser ahora en esta fase, como usted dice, creativo, imaginativo, y generar esta cultura de consenso y profundizar en el debate, en la propuesta, hacerla pedagógicamente comprensiva, no generar antagonismo en el marco de la propuesta, de que si no lo haces ocurre el otro, que esto se lo va a hacer, sí, para mejorar la calidad, la prosperidad, la calidad de vida de la gente. Yo creo que también nos deja como experiencia este proceso electoral, cómo comunicas, cómo ha sido clave. El mensaje. Porque la verdad es que hay candidatos que dice, ese candidato no me llega. Pero no es que no le llega por la cara, sino que no le llega porque su mensaje no le hace erizar, no le pone el cuero de gallina. La piel de gallina, así es. No lo siente, no hay identidad. Entonces, yo creo que hay que trabajar en una pedagogía comunicacional, pero esa pedagogía también comunicacional tiene que también estar con un componente fundamental, que es la credibilidad, que lo que se propone es justo lo que se va a hacer y lo que se puede hacer, ¿no? Así es, y cantos de sirena, cosas que se proponen y cuando llegas difícilmente puedes concretarlo. De eso ha estado cargado este proceso electoral por algunos candidatos y eso también ha sido la manifestación electoral del pueblo de rechazar estas conductas electorales engañosas, manipuladoras, populistas, que realmente no conducen a la solución de la profunda crisis que vive el país. Sociólogo, ya está junto a nosotros nuestro invitado, el matemático Juan José Illingworth, con quien vamos a dialogar a continuación. Le damos la bienvenida en este momento. Le damos la bienvenida a Juan José Illingworth. ¿Cómo está usted? Juan José Stalin Podal le saluda, no lo veo, pero sí lo escucho. Espero que esté bien. Qué pena que bueno, tenemos todavía tiempo, no lo podíamos antes haberlo contactado, pero sin embargo vamos a aprovechar estos escasos minutos que tenemos. Le queremos preguntar cuál es su primera lectura respecto a los resultados electorales y luego de qué manera esta expresión ciudadana de haber repartido porcentaje de voto en 3, 4 candidatos y un resto mayor de un porcentaje de los candidatos a binomios a presidentes y a vicepresidentes, constituye una oportunidad para replantear una estructura geopolítica electoral diferente a la que hoy tenemos. Esto implica una reforma a todo el proceso de las normativas legales respecto a, por ejemplo, circuncisiones territoriales, regiones, lo que se ha venido planteando, pero que no se ha tomado en cuenta. Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Yo pienso que los resultados son muy alentadores en cuanto a anunciar la importancia mayor que deberían de tener los gobiernos locales, porque todo apunta a que Yacu Pérez pasará a la segunda vuelta y ganará las elecciones de la segunda vuelta, porque el país se ha volcado a parar al regreso del correísmo, el cual ahora ya queda claro que no tiene ni 40 ni 45%, sino apenas 32% de los votos válidos. Alrededor de un 28% de los que se acercaron a sufragar y un porcentaje mucho menor de la población ecuatoriana. Entonces, tiene ese tope, tiene ese límite y la gente le ha dicho al correísmo hasta ahí nomás.
en las próximas elecciones, la segunda vuelta, una vez que quede dilucidado el finalista, que yo creo que a todas luces va a ser Yacu Pérez, las cosas serán más fáciles para este último candidato. Será la primera vez que en décadas, entiendo que en unos 125 años no había un candidato presidencial que gane la presidencia proveniente de una provincia pequeña. Y ahora Juan José, ¿por qué para Arauz es más difícil la segunda vuelta con Yacu Pérez? ¿Y por qué para Yacu Pérez es fácil ganar la presidencia con Arauz? Porque aquí hay un voto definitivamente de una población ecuatoriana que pasa de necesidades económicas. Entonces cualquiera levanta el ánimo, ¿no verdad?, en contra de los que tienen, de los que producen, sin darse cuenta pues de que en realidad se sale adelante produciendo. Entonces en este país lleno de pobreza, el correísmo pues vende odio, vende reivindicación, el otro vende pobreza también, vende la simpatía con la pobreza, la sonrisa siempre permanente, pero lo hace de otro modo, lo hace de manera más positiva, con una etnia muy presente en su piel, porque a todas luces se abandera con el indigenado. Eso creo yo que es muy bueno para la sierra. La sierra se ha volcado a votar por sí mismo, digamos así, y la costa también ha sintonizado con simpatía esa sencillez en bicicleta, con una enamorada guapa, que a todas luces distante de los mismos de siempre, de la partidocracia. Yo creo que eso es lo que significan estas elecciones, estos resultados, un distanciamiento de lo viejo. Ahora, Juan José, más allá del comportamiento y las identidades que puede traspasar Yacu Pérez, su planteamiento de campaña se basaba fundamentalmente en el respeto a los derechos de la naturaleza, el tema ecológico, medioambiental y todas estas cosas, ¿no? Sin dejar al lado cómo tenía que resolver el problema de la crisis económica. Estos planteamientos en estructuras tradicionales electorales no se tomaban en cuenta porque decían que no daban votos. ¿Cómo ahora se explica que este planteamiento tenga adhesiones en la conciencia electoral? Porque hay un cambio cultural. A los jóvenes realmente no les interesa lo mismo que a las personas mayores, que son los que manejan la política de siempre. A los jóvenes, por ejemplo, parece increíble lo que voy a decir, pero a los jóvenes el dinero no lo valoran tanto, probablemente porque lo han tenido más en su juventud que lo tuvieron las generaciones anteriores. Entonces, por esa razón aprecian quizás lo que no tienen, lo que ven que puede peligrar. Hay un cambio generacional que fue bien vendido o bien sintonizado por Yacu Pérez con su ecologismo. Es verdad que con el ecologismo usted no come. Cuando llegue a la presidencia, él se va a topar con las mismas necesidades y dificultades de cualquier presidente, que son encontrar una caja en aprietos con un gasto público abultado. Eso no se resuelve con risitas ni posiciones ecológicas. Pero bueno, es un desafío en el cual lo interesante que yo veo, Stalin, es que él, por provenir de las provincias pequeñas, podrá, creo yo, sintonizar de mejor manera que los de la capital lo que hay que hacer en el país, que en definitiva es romper el tamaño y la magnitud de un poder absoluto, centralizado, que quiere ordenar a todas las provincias de la misma manera, con la misma forma. Eso no va más, eso debe romperse. Está la consulta del abogado Nebot, que ha planteado que las finanzas respeten el IVA de los gobiernos locales, que se respete, que no se toque la plata del Seguro Social. Yo creo que eso va a entrar a discusión. Una buena combinación. La más directa. Correcto. Ahora, usted ha expresado, Juan José, que ese carácter diverso que se expresa en la conducta política de Yacu Pérez podría dar paso a crear un escenario o posibilidades de ir hacia una reestructuración geopolítica administrativa, un federalismo, por ejemplo. ¿Desde qué perspectiva usted lo está mirando? Yo siempre voy a estar a la espera de que esa coyuntura suceda, porque estoy convencido de que el país no puede funcionar
con una cuenta única del Tesoro, ¿no verdad? Ya las pruebas me remito, o sea, la burocracia cuando usted le entrega el poder que tiene actualmente, simplemente no tiene límite, lo que hace es gastarse toda la plata, la que tiene, la que no tiene, y cuando raspa la olla y no hay más, no tiene problema en endeudarse más como ha sucedido, y el país tiene 60.000 millones de deuda para pagar una burocracia ineficiente que no sirve para nada, ¿no verdad? Entonces, cuando llega una pandemia, la salud pública muestra que todo se centraliza, las pruebas PCR, las vacunas, no es posible salir adelante con una gestión tan centralizada como la que plantea una república unitaria. Entonces, esto tiene que cambiar y la única manera es haciendo que los poderes locales sean mucho más fuertes, sean gobiernos de verdad. Los gobiernos, para ser gobiernos de verdad, necesitan legislar, recaudar y gastar. Y actualmente son mendigos de que les traspasen sus recaudaciones. Eso no es gobierno, eso es una entidad administrativa, ¿no verdad?, local, que se somete a las normativas nacionales. Y esto creo yo que podría cambiar si se juntan, por un lado, ese ímpetu indígena que reclama el reconocimiento de la diversidad de ellos, tanto de la étnica como de la social, como una costa que tendrá que saber pelear su espacio y para decirle también al país, ¿sabe qué? Esto lo vamos a manejar de otra manera. Por fin tenemos que darle a cada zona el poder que realmente se necesita para gobernar localmente. Perfecto. Parte de este planteamiento también recoge la consulta de la Goa Haibene, que lamentablemente no fue aceptada por la Corte Constitucional. Y en esa perspectiva, ¿usted considera que debe insistirse en la misma línea de la consulta como iniciativa ciudadana o se debe de manejar hacia el seno de la Asamblea Nacional? Porque está tan disperso, atomizada la representación de fuerza en la Asamblea Nacional que también va a ser muy difícil encontrar consenso. Bueno, aquí se verá el tamaño de la personalidad de Yacu Pérez, porque realmente si él quiere ser presidente del Ecuador, tiene que entender que esto no se limita pues a la SUAY o al agua. Hay temas adicionales, complejos, que interesan a otras provincias. La consulta que planteó el abogado Nebot fue parada por la Corte Constitucional, que está constituida en las 2/3 partes por gente de la Sierra que no tiene ninguna sensibilidad para el resto del país, específicamente personas centradas en Quito, y es la ocasión para que en el ámbito legislativo probablemente que el Partido Social Cristiano ha tenido una cantidad de diputados, de asambleístas, pues bastante importante, pueda darse, ¿no verdad?, no negociación, pero sí una concertación a favor de que la plata del Seguro Social no la pueden tocar, la plata de los municipios no se la puede tocar, en la devolución del IVA no se lo puede tocar, y ese dinero hay que respetarlo, no es de la burocracia central. Y creo yo que Yacu Pérez, más allá de sus declaraciones típicamente desafiantes, debe comprender que esto se arregla tomando en cuenta a todas las provincias y no solamente pues a las provincias de la Sierra y Oriente donde él ha ganado. Perfecto. ¿Usted está convencido que Yacu Pérez será el nuevo presidente del país? Yo pienso que sí. Mírelo al propio Correa. Hay un meme buenísimo que lo coge al niño Arauz y se lo lleva de la pelea del ring, a no ser que esté Lazo de por medio. Yo creo que ese gráfico dice exactamente lo que está pasando. Veíamos ayer a Rafael Correa tuiteando a favor de defender los votos de Lazo, porque él sabe muy bien, y toda la población ecuatoriana, que a Lazo se le puede decir banquero y otras cosas más, cosas que en nuestro país son propicias a no votar por esa persona. Pero en el caso de Yacu Pérez, él no puede hacer ese tipo de señalamientos, y yo creo que la tiene perdida definitivamente Arauz. Muy bien, Juan José Iligo, muchas gracias por haber atendido este contacto telefónico. Gracias por estar con nosotros. Encantado, buen día. Gracias al matemático Juan José Iligo por haber estado junto a nosotros. Muchísimas gracias también a nuestros amables oyentes por habernos acompañado. Los dejamos en buena compañía y viene
Fernando Aguayo en vivo. Sigan en sintonía de Radio Atalaya. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país.